Nos encontramos en la capital del metacolombiano, Villavicencio, a unas horas de Bogotá, donde se está llevando a cabo la competencia internacional de karting Pan American Rock Cup 2022. Desde el kartódromo Laguna Viva, vamos a conversar un poco con el representante de Vortex para Colombia sobre las expectativas de la carrera para este año, cómo están cada una de las categorías y lo que se viene para el siguiente año. Bueno, muchas gracias a ustedes de verdad. Nuevamente Pan American Rock Cup Challenge, cuarta edición, este año en Villavicencio, Colombia. Como lo decía, es la capital del llano. Es un orgullo para nosotros lograr este evento acá. Es un evento que viene planeándose 3 años acá. Esperamos de verdad que todo lo que ustedes estén viviendo, las emociones, las competencias de los pilotos que están participando, sean las expectativas que quieren para todos. Entonces, pues gracias de verdad por estar acá y bienvenidos. Y háblanos un poco sobre los países participantes. Bueno, para esta cuarta edición de Pan American Rock Cup contamos con la participación de 120 pilotos, 12 delegaciones, Curazao, Aruba, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Panamá. Bueno, son muchas delegaciones que están participando en el evento, con un clima espectacular, ha sido un clima bastante estable. Al principio de la semana tuvimos mucha lluvia, pero bueno, todo se está dando muy bien y todas las cosas que vienen por ahora van a ser más interesantes. ¿Qué representa el karting para los jóvenes participantes? Bueno, el karting para todos nosotros es una pasión. Aparte de ser un deporte profesional, todos los que estamos vinculados a este deporte sabemos para dónde queremos ir y es algún día ser pilotos de Fórmula 1. Entonces, pues esperamos de verdad que incluso tenemos un piloto que este lunes viaja para España ya, piloto de Fórmula 4, Maximiliano Restrepo, un piloto que empezó este año con nosotros, y asimismo también tenemos otros pilotos como Diego Contecha también, que es piloto de fórmulas, está participando en el evento. Entonces, pues yo creo que el karting para nosotros es una pasión. ¿Qué nos puedes decir sobre el apoyo de los padres hacia los participantes? Yo creo que el apoyo de los padres es el mejor patrocinador. Yo creo que este año, por ejemplo, que mi hijo está participando ya en las competencias, no sé cómo explicártelo, es algo tan chévere poder uno compartir con su hijo la adrenalina, la frustración, las alegrías, tantas emociones que lleva un deporte como el kartismo o como cualquier deporte. Pero pues bueno, no, o sea, yo creo que los padres somos todo lo primordial en el equipo. Para el 2023 empezamos temporada en enero, nuevamente retomamos el 28 de enero en el kartódromo de Tocancipá y también estaremos en el kartódromo María Alejandra Portilla en Pasto. La cobertura del Pan American Rock Cup Challenge 2022 continuará. Quien les habla, Daniela Quintero, representante en Colombia, exclusiva para 24 horas y en cámaras, Brian Coleman.